Económica de Colombia. Mi nombre es Desde Marisela San Zurita Agustín Cruz. irradiamos un rayaya, Soy un buen indígena vivir chatina aquí de la en comunidad nuestro de programa San Juan Chasquilla Chiaíte, Nacona. Uquila, Oaxaca. Y bueno, tuve oportunidad de estar en Cuba en febrero y a raíz de eso conocí a la maestra Amparo, que es colaboradora del grupo Yumatambo, la cual me hace como una invitación para poder asistir aquí a Colombia a hablar un poco de mi experiencia, ¿no? Como indígena. Más que yo andar en los movimientos indígenas, yo lo que hago es, yo sufro mucha discriminación al ser indígena, entonces, y el hecho de ser mujer también me trajo doble discriminación, entonces, porque era yo mujer, entonces no tenía como igual acceso a estas oportunidades. Y como decía uno de los ponentes, en las propias comunidades indígenas todavía sigue existiendo esta parte del machismo, esta parte de la desigualdad entre hombres y mujeres, esta parte donde se piensa que las mujeres nacimos o estamos solamente para atender, ¿no?, al marido, y que también se nos pone o se nos impone el papel de ser cuidadoras de hijos. Entonces yo a raíz de que voy accediendo a estos niveles educativos, que era la primaria, después la secundaria, con mucho sacrificio de mi madre y de mi padre que murió, pero bueno, muchas cosas, entonces yo voy como creando conciencia de que yo quería otras cosas para mí como mujer, como indígena, porque entonces ser mujer ya me daba como unos valores menos ante la sociedad, pero también ser indígena me podía generar ese no acceso a los espacios educativos. Pero entonces pues yo cada vez que yo como que sufría, de repente alguien me decía algo, era pues motivo de orgullo para mí. Entonces yo decía, voy a demostrar, pese a que depende de que tengo como las mismas capacidades, las mismas habilidades que uno que no es indígena, ¿no? Entonces a raíz de eso yo empiezo como a formarme, a luchar por una beca, porque entonces tampoco la condición económica de mis padres pues no permitía como acceder tan fácil. Entonces, a raíz de que yo soy becaria, yo empiezo a recibir primero talleres de capacitación en temas de autoestima, en temas de género, en temas de la condición para que a mí me dieran la beca era regresar a mi comunidad lo que yo había adquirido en mi formación profesional y transmitir un mensaje en cuanto a temas de derechos humanos. Entonces yo lo que hago es regresar a la comunidad a dar talleres de derechos humanos, derechos de las mujeres, más enfocado a la cuestión de género, pero reconociéndome como indígena y por eso y rescatando mi propia lengua. Entonces todo lo que yo hacía con este enfoque de género lo hacía en mi lengua, lo hacía porque a mí cuando yo estudié me molestaba mucho que mis maestros no me hablaran en español, y esto también como entrar con estos temas donde se respetaran los derechos de la mujer, los jóvenes se respetaran los derechos educativos, pero respetando las propias tradiciones, las propias costumbres de mi comunidad. Digamos, hacía como una cuestión de intervención, de dar, informar, pero respetando y rescatando las costumbres y las tradiciones propias de mi pueblo, ¿no? Entonces, era una cuestión de informar, pero no hacer de lado lo que es una costumbre, una tradición, porque hay muchas costumbres y muchas cosas en los pueblos indígenas a raíz de muchas cosas que llegan del occidente que generan que haya como una desigualdad. Entonces yo lo que hacía era como cómo vivir en armonía, de tal manera que no se rompa con estas cosas. Y pues a raíz de eso pues es como una forma entonces en la que yo rescato este hecho pues de ser indígena, de ser mujer, y empiezo a ver que en México, en Oaxaca, se empiezan a abrir espacios, o las organizaciones civiles empiezan a luchar para que se nos abran más oportunidades de estudio a los jóvenes indígenas, que podamos acceder más a la universidad, que puedan llegar más escuelas bilingües a las comunidades, pero de calidad, porque entonces en mi época cuando yo estudié, eso era como en los pueblos indígenas de por sí que la educación de la nación es de baja calidad porque no es tan buena, en las comunidades indígenas nos mandan lo peor, ¿no? En las comunidades indígenas
indígenas nos mandan aquellos maestros que dicen, aunque sea para maestros, ¿no? Que no tienen esa vocación. Entonces, a raíz de eso yo empiezo como a decirle también a mis paisanos, a mis paisanas, pues exijan, o sea, exijan que se les enseñe lo que es, pero además exijan que se respeten sus conocimientos, lo que ya tenemos. Entonces, veo que se organizan muchas personas de Oaxaca, de México, en organizaciones y empiezan a luchar por estos derechos, por esto, y se empiezan a generar mecanismos, proyectos dentro de la comunidad y esto. Entonces yo lo que he visto dentro del movimiento indígena es de que se ha luchado por territorio, porque las empresas transnacionales dejen de querer comprar e invadir nuestro propio, lo que nos corresponde, pues no, porque ellos para poner empresas, para poner lo que sea, llegan y quieren comprar la tierra. Entonces eso se ha como luchado. Sin embargo, en cuestión, como decíamos, como educación, yo creo que todavía falta, porque llegan, como decía uno de ellos, llegan a imponerte lo que ellos creen que debemos de saber. ¿No? En cuanto al caso colombiano, ¿qué conoce de la reivindicación indígena que estas buscan? Mira, te diré, esta es la primera vez que vengo a Colombia. Entonces, yo de lo que veo, de lo que observo, yo me sorprendía porque de inicio cuando yo entré, pues yo no veía mucha comunidad indígena. O sea, que yo te diga, cómo me he metido a estudiar la comunidad cubana, la comunidad colombiana, perdón, pues no lo he hecho tal cual, ¿no? Pero entonces de lo que yo observaba es cuando yo llegaba, yo no veía mucho, pues gente indígena, ¿no? Porque tú llegas a Oaxaca o a México, hay mucha población indígena, entonces tú llegas a Oaxaca y los ves de inmediato porque entonces ves con sus vestimentas cómo están y hay un montón de comunidad. Entonces yo de repente llego, o será por el lugar donde llegué, pero entonces yo no veía mucho esta parte, ¿no? ¿Dónde llegó? Llegué primero a Bogotá y después a Neiva, entonces a Neiva tampoco veía como que esta parte, de ahí me moví, por ejemplo, fui a San Agustín y ahí ya pude ver, ¿no? Como esta parte, y entonces yo me quedo con lo que observo hoy en esta ponencia, ¿no? Si las cosas se están haciendo como se están haciendo con esta propuesta educativa que tienen estos señores, estos dos maestros, pues se ha hecho un avance, ¿no? Sin embargo, lamentablemente y desafortunadamente, pues eso es dentro de una sola región. Entonces, eso habría